¿Qué tal, chicos? Vamos con el análisis de la semana y esta semana pues vamos a empezar desde el miércoles porque el lunes y martes fueron festivos de bancos y ya sabéis que cuando son festivos de bancos pues no operamos, sobre todo cuando está involucrado el dólar, porque básicamente pues no hay volatilidad, no hay volumen y el precio, para empezar, que los brokers tienden a aumentar tanto las comisiones como los spreads, que eso es algo que pues es un inconveniente para nosotros porque las operaciones salen con un mayor spread y te meten mayores comisiones, por lo tanto no es un escenario bueno para nosotros, y aparte porque el precio pues suele moverse de una manera lateral y acumulando porque no tiene esos movimientos expansivos como los tiene cuando no es festivo. ¿Por qué? Pues básicamente porque el precio lo mueve los bancos, ¿de acuerdo? Las transacciones interbancarias, y como no hay en transacciones bancarias en los días festivos, no es un escenario bueno. Entonces, tanto lunes como martes había festivos en la mayoría de bancos de Europa y del dólar, entonces pues no operamos. Ya empezamos el miércoles la semana. ¿Qué es lo que tenemos en un time frame mayor? Pues bueno, en semanal estamos viendo cómo el precio, desde que liquidó estos mínimos que tenemos aquí, el precio ha creado un rally bastante grande, como veis. Para mí, aquí podríamos encontrar una zona de reacción. Como veis, esto sería un máximo, aunque no lo veamos como una vela alcista, para mí sería un máximo. ¿Por qué? Pues básicamente porque vemos como el precio cae, retrocede, crea ese máximo, que es una manipulación. Como veis, esa mecha manipula y empieza a caer de nuevo. Por lo tanto, eso para mí pues sería un máximo, ¿de acuerdo? Como veis, se pausa el precio. Veis que aquí se pausa, retrocede y cae. Entonces para mí esto sería un máximo a tener en cuenta. Esa zona sería una zona para tener en cuenta de liquidaciones, y si no, ya sería la zona de aquí arriba, ¿vale? Que es la que veo yo que el precio tiene ganas de ir a testear, a liquidar esas zonas y después pues ir retrocediendo. Esto sería el escenario en semanal. Vamos a verlo en diario. Como veis, en diario es lo que os digo, una mecha que liquida todas estas posiciones y cae, ¿vale? Por lo tanto sería una mecha interesante para tener en cuenta. Vemos como en diario el precio ha ido a testear este imbalance, ¿vale? Este imbalance que había aquí, de 3 velas en diario, pues fue a testearlo y fue hacia arriba de nuevo, liquidando pues este máximo en diario que tenemos aquí. Aquí tenemos un imbalance diario también, y aquí tenemos otro imbalance diario, aunque este, al estar tan cercano de la liquidación de los máximos, para mí tendría más sentido que el precio recogiera liquidez y fuera hacia la zona inferior. Pero bueno, sería un imbalance que podríamos marcar con una línea, por ejemplo, para saber cuándo entra en ese imbalance, este imbalance de aquí. Lunes sería esta vela y martes sería esta vela, que no la operamos. Vamos a ver en 4 horas a ver qué es lo que está sucediendo. Aquí vemos cómo esa vela, o sea, esa línea que hemos marcado en el imbalance diario, la podemos poner mejor en 4 horas, ¿vale? Vemos que está dentro de ese imbalance y para mí tendría más sentido marcarlo en este imbalance de 4 horas. Esto sería el martes. No hay mucho que ver en 4 horas, por lo tanto vámonos a una horita y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Todavía estamos a martes, vamos a avanzar hacia el miércoles. Vale, aquí sería ya el miércoles. Vale, esto sería la noche del miércoles, la sesión de Asia. Vemos como aquí ha liquidado un máximo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el precio podría ir a testear la zona de abajo, teniendo en cuenta también que ha
liquidado ese punto que hemos marcado en diario. En una hora yo no veo prácticamente nada, ¿vale? No hay ningún imbalance, no hay nada. Por lo tanto, a mí, pues lo que yo esperaría sería como mínimo que liquidar aquí y buscar algún escenario bajista siempre dentro de nuestras horas. Vamos a darle para adelante. Aquí liquida, pero en Frankfurt, ¿vale? De nuevo. Liquida a las 8 de la mañana. 8 de la mañana es la apertura de la bolsa de Frankfurt, que a mí personalmente no me gusta demasiado. ¿De acuerdo? No es una zona que me guste demasiado. Por lo tanto, vámonos a ver en 15 minutos a ver qué es lo que tenemos. Personalmente no me gusta cuando liquidan Frankfurt, porque esto es lo que sucede, ¿veis? Los máximos o mínimos de Frankfurt suelen ser liquidez. En este caso manipuló en Frankfurt. Liquidó aquí en la apertura prácticamente de Londres y se fue hacia arriba de nuevo. Vamos a ver aquí. Aquí el cambio de estructura. Esto sería ya la apertura de Londres. Vemos cómo manipula ese máximo. El cambio de estructura para mí estaría aquí, ¿vale? La formación de velas para mí no es la óptima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la única forma de entrada sería en el imbalance. O sea, la única confirmación de entrada sería el imbalance que nos ha creado, la primera y tercera vela. Pero, para mí, pues como la formación de velas no es la óptima, para mí sería óptima si esta hubiese liquidado aquí, hubiese quedado esta formación. Entonces sí tendría esa confirmación tanto de vela como de impulso más imbalance, sería una confirmación buena. En este caso podríamos haber entrado, yo no entré porque estaba esperando el cambio de estructura, más algo, o sea, que rompiera estructura, fuera a testear y cayera. En este caso, como la confirmación de velas no es buena, ni ha hecho cambio de estructura, yo no entro. ¿De acuerdo? El impulso no es claro, veis que está tardando mucho en romper la estructura, ¿vale? Lleva mucho tiempo, lleva prácticamente 40-50 minutos ahí, eso ya es una bandera roja para nosotros. Todavía no ha cambiado de estructura, ¿vale? Es importante saber dónde se encuentra el cambio de estructura. Y yo, para mí, este setup yo ya no entraría. ¿Por qué? Pues por la cantidad de tiempo que lleva aquí acumulado. Fijaros, lleva desde las 9:20 y son ya las 10:38 y todavía el precio no se ha movido. Si os dais cuenta, la apertura de Londres fue por aquí prácticamente y el precio ni se ha inmutado, ¿vale? Yo aquí no entraría. Como veis, el cambio de estructura no lo ha hecho. Ya ha vuelto a liquidar aquí arriba. Y no ha creado ninguna reacción y prácticamente la hora de Londres se ha ido, ¿vale? Son las 10:50, yo para mí ya aquí no entraría. ¿Vale? Fijaros que esto es inoperable. Fijaros que llevo aquí prácticamente toda la sesión en un rango que no vale absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, Londres el miércoles no serviría de nada. ¿Vale? Vamos a esperar a Nueva York, a ver si hace algo. En Nueva York entra liquidando esa zona, pero vemos como prácticamente esto es inoperable, ¿vale? Porque el precio no ha creado un rango que manipule y caiga. Como veis, el precio, fijaros cómo se encuentra, esto es inoperable. Cuando estéis en esta situación, no queráis entrar, porque esto es querer cazar una venta cuando el precio está subiendo con mucha fuerza. Esto es prácticamente inoperable, como veis, ¿vale? Y esto es inoperable, ¿vale? Esto no queráis operar esto porque no vale absolutamente nada. Nosotros lo que nos interesa es que el precio haga un rango, manipule y caiga, ¿vale? Esto es lo que nos interesa a nosotros. Esto no, o sea, estas subidas no queráis buscar, pero ni compras ni ventas. Esto es totalmente inoperable, ¿de acuerdo? Vamos por el jueves a ver qué es lo que nos dio. El jueves lo que tenemos aquí es lo que os he estado comentando anteriormente. Esto sería para mí un rango, ¿de acuerdo? Vemos como el precio está
en un rango, no es como esto que vemos aquí, ¿vale? Esto es inoperable, esto sí se puede operar porque está dentro de un rango. Esperamos la manipulación para entrar, ya sea en compras o en venta. Esto es lo que esperamos nosotros, ¿vale? Aquí sería el Previous Daily High, el PDH. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucedió este día peculiar? Bien. Vemos como el precio manipula esos máximos antes de la apertura de Londres, que es a las 9 de la mañana, hora España, 3 de la mañana, hora Nueva York. Vemos cómo lo hace en la sesión de Frankfurt, es lo que os he estado comentando antes. A mí cuando manipulan la sesión de Frankfurt no me gusta, porque por norma general el precio, la liquidez que crea en Frankfurt, por norma general, ¿vale? Hay veces que sí, que el precio pues tira con ese movimiento de Frankfurt, pero la gran mayoría, el 70-80% de las ocasiones, el precio suele ir de nuevo a liquidar esas posiciones que se han manipulado en Frankfurt. Por lo tanto, yo, hasta que no son las 9 de la mañana y la manipulación no me la crea después de las 9 de la mañana, es decir, la apertura de Londres, yo no entro. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Pues esto que os comento. Vemos cómo manipula aquí en Frankfurt, pues tú puedes pensar que se te ha perdido la operación, pero para mí, pues oye, lo esperaría de nuevo en otra manipulación de máximo. Vemos cómo manipula el mínimo en Londres, que esta fue la operación que cogí yo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues básicamente porque entra a las 9:30 de la mañana, nuestra ventana horaria de Londres, y vemos como el precio, una vez liquida ese punto justo a las 9:30, que es la primera ventana del algoritmo, que para mí es brutal, y vemos cómo se recupera con una fuerza muy buena, nos hace el cambio de estructura y nos mitiga ese imbalance y nos da esa confirmación de vela bastante grande. Este cambio de estructura nos lo hace con mecha, ¿de acuerdo? Pero, pues cuando tengáis ese tipo de dudas, oye, pues podéis esperar a que mitigue este imbalance, y cuando veáis que el precio, pues, sigue hacia arriba, es decir, que está respetando ese imbalance, oye, pues podéis entrar, ¿vale? Esto no es una ciencia exacta de que todos los días va a hacer exactamente lo mismo con las mismas velas de un minuto, ¿no? El precio, pues, suele hacer los mismos movimientos en cuanto a manipulación y distribución, pero el conjunto de velas pues puede ser diferente, ¿de acuerdo? Yo aquí, viendo la hora que era la manipulación de ese mínimo y después la confirmación de ese imbalance, vamos a ver en 2 minutos también cómo quedó. Como veis, en 2 minutos la recuperación es bastante buena, ¿vale? Vemos la manipulación muy bonita aquí. Y de todos modos, oye, que no estáis seguros, oye, pues bueno, cuando os dé la confirmación de vela esta alcista, pues oye, pues lo que puedes hacer es meter un stop aquí, por ejemplo. Yo entré antes, ¿vale? Yo entré cuando el precio estaba subiendo, respetando ese imbalance ya, habiendo hecho el cambio de estructura, aunque sea con mecha, yo ya entré. Pero bueno, si te quieres esperar a esa confirmación, pues oye, te daría un buen riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? Entrando bastante lejos, ¿de acuerdo? Puedes añadirle un poco más de stop para estar más seguro, que tu riesgo-beneficio estaría ahí al 1,2 y te hubiese dado el 1,2 sin inmutarse, ¿de acuerdo? Esto es lo que os digo, ¿vale? Una bonita manipulación en nuestra hora, recuperación, confirmación, un trade de libro, ¿vale? Mirad todo lo que subió el precio. ¿Qué es lo que pasa? Nunca sabemos si el precio se va a parar aquí y va a caer, ¿vale? O retroceder bastante, o va a seguir subiendo como lo ha hecho. Como no lo sabemos, no sabemos predecir el futuro, ni yo ni nadie, cuando el precio toque esos máximos, es decir, esos puntos de interés nuestros, esos máximos y mínimos, pues recoger beneficios o poneros en break-even. Es decir, una vez te haya liquidado un punto interesante, recoge beneficios. No dejes tu operación correr hasta el infinito, porque lo más probable es que la mayoría de veces el precio, cuando recoge liquidez, tienda a retroceder o se desplome y te quedes sin beneficio. Es decir, que tú tengas una operación abierta de un 2, un 3, un 4% corriendo y por avaricioso te quedes sin nada. ¿De acuerdo? Hay que pagarse. Esto es un trabajo que empleamos y hay que pagarse. Es decir, tú no vas a trabajar gratis. Tú te has levantado una hora antes de la apertura de mercado, has hecho tu análisis, todo el backtest que llevas a la espalda
Tú cuando metes una operación tienes que pagarte al 1-2, 1-3 como máximo. ¿Que después quieres dejar un 20% de la operación corriendo hasta el 1-10? Perfecto, pero págate. El 70 o 80% de los beneficios recógelos al 1-2, 1-3 o cuando liquide un punto interesante. Para mí, si yo entro aquí en esta manipulación, vamos a borrar esto. Si yo entro en esta manipulación de compras, yo me saldría aquí, en esta manipulación del máximo, ¿vale? Yo aquí ya el precio puede retroceder. De hecho es lo que hace, como veis, retrocede, ¿vale? Vamos a ver también si se pudo coger esa venta, aunque estaba casi fuera de hora. Vemos cómo empieza a retroceder. El cambio de estructura aquí estaría bastante lejos, estaría por aquí aproximadamente. Vemos cómo empieza a crear estructuras bajistas. Vemos cómo mitiga este imbalance. Y aquí, oye, pues le puedes meter si quieres y te cubres aquí, ¿vale? Vemos cómo reacciona, nos crea esa vela de confirmación. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto estaba ya prácticamente a finalizar la sesión de Londres. El 1-2 estaría por aquí. Vamos a ver si nos lo da. ¿Vale? Y es lo que os digo. Imaginaros si vosotros hubieseis entrado aquí y hubieseis dejado correr el trade hasta aquí, por ejemplo, me lo invento. Pues todos los beneficios que teníais en esta zona se os han derretido, ¿vale? Esto es muy importante, pagarse, ¿vale? Mirad también curiosidades, ¿vale? Para que veáis que los máximos y los mínimos se respetan en todos los timeframes. Vemos cómo el precio va a manipular esos máximos. En 5 minutos se ve hasta mejor. En 2 muchísimo mejor. En 3 también se ve muy bonito, ¿vale? Nada, manipular esos máximos, el precio se derrite, ¿vale? Fijaros lo importante que son los máximos y los mínimos. Este fue el recorrido que hizo durante todo el día, bajista, ¿vale? Manipuló esos máximos, el precio se derritió prácticamente. Y aquí la única zona posible era, una vez el precio manipuló esos mínimos, que también os lo comenté, digo, estamos esperando ahí en esos mínimos, ¿de acuerdo? Vemos cómo también hay un imbalance aquí de 4 horas. Vale, vamos a ver. Aquí liquida las 3 y hace exactamente lo mismo que hizo aquí. Como veis, liquida el máximo, cae, liquida el mínimo, empieza a subir. Aquí, ¿cómo podrías haberte incorporado aquí? Pues bueno, la única manera de haberte incorporado aquí hubiese sido en esta zona de aquí, ¿vale? Este imbalance de aquí, oye, pues cuando ves que el precio está empezando a respetar escenario alcista, ves como aquí retrocede y te cae y te rompe, ya te está respetando escenarios alcistas, ¿vale? Tú aquí, oye, pues puedes meterle con poco riesgo porque el escenario no está muy claro, sinceramente. Vemos cómo entra en imbalance, te crea esa confirmación de vela. Yo no entraría aquí, ¿vale? Porque el stop loss son de 15 pips. Yo no hubiese entrado aquí, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Yo aquí ya habría puesto break even. Una vez me rompe aquí, por ejemplo, yo hubiese puesto break even. Está muy poco, no sé si llegó. Y no hubiese sacado un break even, ¿vale? Como veis, se quedó a prácticamente nada. Cosas del mercado, ¿vale? Sin más. Este hubiese sido el jueves, tanto la posible subida de aquí, como la posible venta de aquí, como la posible subida de aquí. Siempre esperando el que, Benjamín, siempre esperando que el precio me manipule un mínimo y me reaccione, ¿vale? Ahora, como el escenario del miércoles no, es decir, cuando el precio va así, que no da tregua ninguna ni hace ningún rango, todo esto no lo puedes operar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es inoperable. Si tú ves que va así el precio, o sea, esto no se puede operar. Pero ni para coger compra ni para coger venta, esto no se puede operar. Tú tienes que esperar que el precio manipule algo, como te he mostrado aquí, ¿vale? Como te he mostrado aquí, vemos cómo el precio va reaccionando. ¿A dónde? Al mínimo, al máximo, al mínimo, ¿vale? Vemos cómo va reaccionando. Vamos a por el viernes.
Y el viernes pues vemos como el precio, tras liquidar ese punto que marcamos en semanal, vemos como el precio pues por la noche fue a mitigar ese imbalance de una hora, y vemos como cuando va a abrir Londres, cuando queda apenas unas horas para abrir Londres, vemos como sí está en un rango. Esto es lo que os estuve diciendo, ¿vale? La diferencia de un rango a esto, como veis, ¿vale? Esto para mí es inoperable, es lo que os estaba comentando. Esto es muy importante de ver porque os vais a ahorrar muchas pérdidas. Muchos de vosotros creéis que todos los días se pueden operar y hay veces que no. Es decir, yo me levanto por la mañana para operar y veo esto y yo es que no miro ni el gráfico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque veo que el precio no tiene nada que hacer. Aquí sí veo un mínimo relevante, veo las intenciones del mercado y puede que me vaya a manipular ahí en la apertura y me vaya a crear esa posibilidad de entrada. Aquí vamos a ver esto. Vamos a esperar. La única zona, ya os digo, posible era o arriba en los máximos, que no ha ido a tocarlo, o en este mínimo que hemos marcado. Vamos a esperar que entre. Vale, el precio liquida a las 10 de la mañana. Para mí no es la mejor hora, yo prefiero las 9, ¿vale? El tramo de 9 a 10, porque para mí es el mejor de Londres, pero bueno. Vale, vamos a esperar una reacción, vamos a esperar algo. Y nada, ¿vale? De momento poca cosa. Vemos como aquí empieza a reaccionar fuerte. Para mí el máximo, o podríamos poner este o este, ¿vale? O este de aquí, como veis, se pausa el precio, cae de nuevo, o este de aquí, ¿vale? Los dos. Aquí el único imbalance disponible sería este pequeñito de aquí, ¿vale? Aquí podríamos haber entrado por confirmación de vela y nos hubiese echado en stop, ¿vale? Nos hubiese echado en stop. Yo es un movimiento que no veo muy claro, aunque perfectamente podríamos haber cogido la operación, porque, pues bueno, está dentro de lo que cabe, está dentro de nuestros parámetros, ¿vale? Pero como veis no es el mejor impulso de todos, vemos como aquí empieza a frenarse y cae, ¿vale? Pero bueno, podríamos haber entrado y no hubiésemos cogido un stop y no hubiese pasado nada. ¿Qué es lo que sucedió después? Pues bueno, liquidó de nuevo este mínimo, siempre teniendo en cuenta donde nos encontramos que ha liquidado un mínimo de una hora y estamos esperando una reacción, ¿vale? Yo no estoy únicamente viendo esto de un minuto, estoy viendo el time frame mayor, ¿vale? Vemos cómo nos hace otro cambio de estructura, ¿vale? Aquí vamos a ver el precio cómo se comportó, vemos cómo mitiga, hay varios imbalances, este de aquí, tenemos este de aquí, este de aquí y este de aquí. Vemos cómo ha mitigado este. Ahí sí me deja de ponerlo. Vemos cómo mitiga ese, podemos esperar una confirmación. Vemos cómo está mitigando este. Ya está mitigando este de aquí. Vale, nos crea esta vela fuerte en envolvente. Aquí podríamos meterle con 6 pips, ¿de acuerdo? Target lejano, pues pueden ser este máximo de aquí, aunque tendría cuidado con este imbalance de 15 minutos, ¿vale? Tendría cuidado, es decir, cuando el precio me toque ahí yo metería break-even por si le da por bajar. Como máximo este o ya Asia, ¿vale? Para mí estos serían los dos máximos interesantes. Oye, Benjamín, que yo lo veo un target muy lejano. Perdón, pues 1-2, ¿vale? O 1-3. Te hubiese dado el 1-2 en apenas unos minutos. Vamos a marcar el máximo ese de 15 minutos. ¿Vale? Esto ya está fuera de sesión. Este trade fue prácticamente fuera por 8 minutos fuera de la sesión, aunque el cambio de estructura lo hace dentro, por muy poquito. ¿Vale? Y bueno, el 1-2 ya os digo, hubiese hecho, ¿vale? Prácticamente. Después, en Nueva York, yo intenté
entrar en un trade que me tocó el stop, pero viéndolo con perspectiva, yo no hubiese entrado. Lo que pasa es que, bueno, yo también tengo esos sentimientos todavía de querer entrar al mercado, es difícil controlarlo, intenté meterme y me salió mal, ¿vale? Pero bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Dónde intenté yo entrar? Pues bueno, vi que había liquidado estos máximos y digo, bueno, pues la proyección del precio es que vaya a este mínimo de aquí. ¿Cuál era la zona más cercana para entrar en una continuación? Pues este imbalance de aquí, que lo mandé por el grupo. Me fui a un time frame menor para buscar algún máximo, vi este de aquí y esperé que me diera las confirmaciones necesarias. Aquí no me hace cambio de estructura, aquí sí me lo hace. Vemos cómo manipula arriba, cae fuerte y entré, si no me equivoco, entré por esta vela aproximadamente y el precio pues me expulsó, ¿vale? Una fuerza brutal, me echó y ya está. Mal trade por mi parte. ¿Por qué, Benjamín? Pues porque, como siempre, yo quiero entrar cuando el precio me manipule una parte del rango. ¿Dónde está el rango? Aquí o aquí, ¿vale? Si el precio no sale por alguno de estos dos sitios, yo no entraría. Aquí tenéis el ejemplo perfecto. Entra, manipula y entonces empieza la reacción. Es lo que os digo, cuando el precio manipule un máximo o un mínimo, como veis aquí, si es que se ve muy claro. Aquí tenéis uno y aquí tenéis otro, ¿vale? En ambos reacciona. Y ya os digo que es un recorrido más que suficiente para buscar un trade de 1 a 2 o 1 a 3. Es un recorrido más que suficiente, ¿vale? ¿Por qué entrar dentro de aquí como yo he entrado está mal? Pues porque estoy operando en la nada, ¿vale? Yo sé que el rango está aquí y yo he intentado entrar aquí, que tanto puede bajar como puede subir, como puede bajar como puede subir. Ahora bien, si yo espero a que el precio me manipule arriba, sé que la probabilidad está de mi lado de que el precio vaya a retroceder. Si yo espero a que me manipule abajo, yo sé que el precio puede retroceder. Tengo más probabilidad. Ahora, si opero dentro de un rango en el que todavía no ha roto, no ha manipulado, la probabilidad baja. La probabilidad baja. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tradear con las mayores probabilidades de nuestra parte, ¿vale? Este sería el consejo que os daría en este resumen. El consejo de esperar. Nunca entréis por entrar ni nada. Oye, hacer otra cosa, ponernos una alarma y punto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, oye, a veces, pues, peco de impaciente, porque son sentimientos muy difíciles de controlar, porque el ego te hace creer que pues vas a tener razón y el trade se te va a dar. Y no, esto no es cuestión de ego, esto no es cuestión de querer saber más que el mercado, no. Esto es cuestión de basarnos en probabilidades. Y la probabilidad me dice que cuando el precio sale de una parte del rango es más probable que retroceda hacia la otra. Ahora, si tú operas en medio de un rango sin sentido, lo más probable es que el precio suba, baja y haga lo que le dé la gana. Por lo tanto, esperar a que el precio siempre salga de una parte del rango para operar en compra o en venta. Así que nada, chicos, os deseo feliz año y nos vemos dentro de unos días en la siguiente sesión.